Bueno, primero me presento. Mi nombre es Jesús Ruiz. Soy licenciado en computación, venezolano. Bueno, me gradué hace bastante tiempo. He transitado bastante dentro del área de la informática y la computación. Eh, He sido programador, administrador de sistemas. He sido, Me certifiqué en Java. He sido instructor de cursos de Java también. Eh, También he sido integrador de sistemas, he manejado bus de servicio para integrar sistemas legacy y recientemente, de un tiempo para acá, digamos, estoy trabajando como DevOps, ¿no? Actualmente estoy trabajando como DevOps Senior Engineer en un retail de aquí de Chile y bueno, digamos que me conseguí el área que más me apasiona dentro de la informática, que es la parte de DevOps, ¿no? Dentro de DevOps, por ser una materia bastante amplia, ¿no? Una de las cosas que más se utiliza actualmente son temas de nube, ¿sí? En nube tenemos muchos proveedores, desde proveedores norteamericanos, europeos, también últimamente se está muy de moda los proveedores chinos de nube, pero entre las tres nubes que más, digamos, se usan está AWS, que es de Amazon, está GCP, que es de Google, y Azure, que es de Microsoft, ¿no? En esta oportunidad, este webinar va, vamos a hablar sobre específicamente el proveedor de nube Microsoft con su plataforma llamada Azure. La idea de este webinar es poder pasearnos por lo que sería un one-on-one o algo básico con respecto a lo que es la plataforma de Azure. También este webinar es parte de, digamos, el intro de las personas, para las personas que están interesadas en saber más de la nube, específicamente de la nube de Azure, orientándonos más hacia el curso de Azure Fundamentals que se dicta aquí en Cloudland, que nos va a permitir obtener la certificación para prepararnos para la certificación de la Z900, que es la certificación entry level de Microsoft para su plataforma Azure. Digamos que es la certificación de más amplio espectro que hay en el sentido de dentro de las que son entry level, ¿no? Hay diferentes especialidades. De hecho, parte de lo que vamos a ver hoy no solo es solamente hablar de qué son los conceptos de nube, sino que también vamos a aterrizar estos conceptos a lo que hace Azure dentro de su plataforma y también vamos al final, a hablar un poco sobre el examen del Azure Fundamental, de la Z900, en qué consiste, qué cosas se evalúan y eso también es parte de lo que luego vamos a ver durante el curso formal de la Z900 en Cloud. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. El plan de hoy. El plan de hoy, siempre me gusta ponerle el plan de hoy porque es como decir, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy dentro de lo que podemos hacer en la presentación, ¿no? Tener un esquema. Este esquema son 5 puntos principalmente. El primer punto, vamos a hablar de conceptos básicos de la computación en la nube. Es decir, allí vamos a tratar de dilucidar un poco más qué es la computación en la nube, abstrayéndonos de lo que son los proveedores. Es decir, no vamos a aterrizar conceptos hacia el proveedor, sino que simplemente vamos a ver cuáles son los conceptos generales que son transversales a todos los proveedores de nube, ¿sí? Y luego eso nos va a llevar a hablar un poco de las ventajas de la computación en la nube, es decir, qué ganamos usando computación en la nube, qué perdemos, qué ventajas, qué desventajas tenemos con la computación en la nube. Luego, finalmente, vamos a hablar de los tipos de servicios en la nube. Es importante este punto, ya que nos va a permitir poder ver un poco más, ya, sí, ya más aterrizado hacia Azure, cuáles son los tipos de servicios que se prestan, qué cosas puedo yo utilizar de la nube. Mucha gente que, mucha gente que está interesada en usar servicios de la nube se pregunta si todo lo que necesitan va a estar allí. Porque obviamente, actualmente, si usted tiene un data center, tiene sus propios servidores y administrados por usted, usted sabe que todo lo que tenga ahí
es lo que usted necesita para su negocio. Pero puede ser que al pasar a la nube, no todo lo que usted necesita esté en la nube. Entonces, por eso es importante hablar de los tipos de servicios. También cuando hablemos de los tipos de servicios, vamos a ver un poco las características de estos tipos de servicios, qué cosas podemos ver, qué cosas no vamos a tener, y vamos a ver qué tanto nos podemos adaptar a estos servicios. Luego, ahí ya entrando directamente de fondo en la materia de Azure, vamos a hablar de los componentes principales de la arquitectura de Azure. Allí vamos a poner un poco más a fondo que de todo lo que vimos anteriormente, es decir, estos conceptos de la computación en la nube, están plasmados en la arquitectura de Azure. Vamos a ver cómo se unen las piezas de esos conceptos teóricos con la práctica de lo que Azure disponibiliza para sus clientes. Entonces, allí vamos a poder ver cómo estas dos ramas se complementan, ¿no? Cómo se unen. Y finalmente, como les dije al principio del webinar, vamos a ver la certificación de Z900, vamos a describir de qué se trata la certificación, cómo se estructura el examen y qué cosas se evalúan, ¿sí? Ahí vamos a poder ver cuál es la profundidad, digamos, de los temas que se evalúan dentro de la certificación. Y vamos a poder entender por qué se conoce como una certificación entry level. Hay varios, mm, varios temas que tocar porque esta certificación, no por ser entry level, significa que sea fácil. Tiene su nivel de complejidad, pero tiene ciertas características que la hacen bastante asequible desde el punto de vista de conocimiento a la mayoría de las personas que sí estén claros en conceptos de la nube. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a proseguir con el temario, entrando en la parte de los conceptos básicos. ¿Qué conceptos básicos vamos a ver? Los conceptos básicos que tenemos que dilucidar son definir lo que es la informática en la nube, de qué trata, cuál es la diferencia con respecto a lo que se hace normalmente, también describir el modelo de responsabilidad compartida. Aunque muchas personas tal vez puedan tener conocimiento de qué es la nube, no necesariamente tienen el conocimiento de la responsabilidad compartida. Recuerden que no todo, entonces, cuando trabajemos con nube va a estar recibiendo nuestros servidores. Entonces significa que hay responsabilidad de ambas partes, tanto del que provee el servicio en la nube como el que lo consume o el cliente. Entonces significa que ahí debe haber un marco de trabajo con respecto a cómo se dividen las responsabilidades entre clientes y proveedores en el caso de la nube. Allí vamos a caer también en el punto de definir modelos de nube, qué tipos de nubes hay, nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas, ¿sí? Y cuál es la tendencia actual, que es lo que la mayoría de las empresas está haciendo actualmente. Entonces, sin más tardío, vamos a entrar entonces directamente en materia. Vamos a definir lo que es la computación o la informática en la nube. Permítame leer primero el concepto y luego discutimos con respecto a en realidad, cuál es la diferencia, ¿no? De lo que sabemos hacer hasta ahorita. La computación o informática en la nube es la prestación de servicios informáticos a través de Internet, mediante un modelo de precios de pago por uso. Vamos a ir desgranando este concepto para entenderlo con más facilidad. Primero, si tenemos una prestación de servicios informáticos, significa que nuestros servicios informáticos actuales, los que podemos tener en nuestra empresa, son todos aquellos servidores que tienen software instalado que sirve de alguna manera a los propósitos de negocio de la empresa. Voy a citar un ejemplo en este caso. Supongamos que tenemos la necesidad de tener una base de datos. Supongamos que tenemos una base de datos de clientes. Esta está alojada en un equipo, en un servidor dentro de nuestro data center o dentro de un data center remoto, pero que sigue siendo estructura física, tanto el sitio donde está como el mismo equipo de computación, como la computadora, el servidor en este caso, es parte del inventario, del mobiliario, de los activos de la empresa. Es decir, el dueño de todo, de las licencias de software que se compraron para esa base de datos, así como el servidor donde se instaló, así como donde reside el servidor, ¿sí? Todo eso es parte de los activos de la empresa.
¿Qué significa eso? Que estos servicios informáticos son locales. Cuando me refiero a servicios locales, me refiero a servicios que están dentro de la red interna, ¿sí? Interna a la empresa, donde todo el cableado, disculpe, todo el cableado, administración de esa base de datos, accesos, usuarios, está bajo la administración de la empresa o del, digamos en este caso, el departamento de informática de la empresa. Entonces, toda esa prestación de servicio, en este caso, prestar el servicio de base de datos, es local. Cuando hablamos de informática en la nube, nos referimos que estos mismos servicios informáticos, en este caso, una base de datos, va a ser, su servicio va a ser prestado a través de Internet. ¿Qué significa prestado a través de Internet? Significa que no está local a la oficina de esa empresa, sino que está fuera. No solo es que esté fuera, sino que también el modelo de comunicación entre el consumidor, que en este caso sería la oficina local, y donde está el servidor, ese medio de comunicación es la Internet. ¿Sí? ¿Qué significa? Que este servicio, así como, por ejemplo, yo acceso la página de Google para hacer una búsqueda, o de repente acceso LinkedIn para ver un perfil, o una página como Instagram o Facebook, Pinterest, etcétera. Igualmente, como yo voy a acceder a estas páginas, igualmente voy a poder acceder a este servicio informático. En este caso, el que se está prestando es el servicio de la base de datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ya yo no tengo localmente en mi oficina el servidor con el software, sino que lo tengo alojado fuera y para poder accederlo tengo que ir a Internet. ¿Sí? Tengo que establecer esa conexión vía Internet hasta mi servicio. Y lo otro que es diferente aquí en definir los servicios en la nube es que tenemos un modelo de precio. Obviamente, cuando una empresa compra el software de la base de datos, compra una licencia. ¿Sí? También tiene que comprar un servidor, instalar un sistema operativo, tener un administrador de base de datos que instale la base de datos, maneje todo lo que es la permisología, actualizaciones de software y otras cosas. Todo lo que conlleva el uso de este software, tanto en hardware como en software, es parte de la empresa, ¿sí? Y la empresa debe pagar por ello. Al proveedor, en este caso de la licencia de la base de datos. Sin embargo, cuando vamos a un modelo en la nube, como ya ese servicio de base de datos no es nuestro, sino que nosotros solo somos consumidores del servicio de base de datos, ya ese servicio de base de datos no está alojado en un servidor mío como empresa, sino en un servidor que es del proveedor. ¿Sí? Y todo lo que es manejo de licencia, actualizaciones de software, de sistema operativo, ventanas de mantenimiento y todo esto, lo maneja el proveedor. Por eso es que hay un modelo de precio de pago por uso. Es decir, imagínense como, es como una especie de, tal vez el ejemplo puede oírse como muy sencillo, pero es como tener un Netflix de servicios de computación. ¿Por qué digo un Netflix de servicios de computación? Porque sería algo así como yo pago una cierta mensualidad por un uso específico y me dan acceso a toda una serie de recursos. ¿Sí? Esto es el mismo caso. Yo voy a tener un proveedor, en este caso de servicios de informática, llámese, ahí podemos tener muchos tipos de servicios, podemos tener base de datos, podemos tener storage, podemos tener máquinas que requiera para usos específicos, memoria, CPU, puedo tener diferentes tipos de estructura de red, puedo tener suscripciones, puedo tener tópicos, puedo tener manejo de usuarios, puedo tener federación de usuarios a través de LDAP, eh, clúster de Kubernetes, etcétera, etcétera. Una variedad inmensa de servicios informáticos residen ahí. Yo solo voy a pagar un monto asociado a la cantidad de servicios que estoy consumiendo, obviamente, y eso es lo que llamamos ese modelo de pago por uso. Yo solo pago el uso, más no la administración. Es decir, si yo uso una hora de un clúster de Kubernetes, por decir algo, y la hora cuesta $10, por dar un costo cualquiera, eso es el monto que yo estoy pagando en ese mes. Si usé una hora en este mes de Kubernetes, me costó $10. Ahora, si, por ejemplo, todo lo que es la administración de un clúster de Kubernetes, llámese instalación, creación de perfiles y toda una serie de administración, actualización de software, eso yo no lo pago.
¿sí? Es decir, cada vez que se necesite actualizar un software, el proveedor de nube se encarga de actualizar ese software. No lo hago yo, simplemente yo pago por lo que estoy usando. Entonces allí empieza a haber un balance entre lo que conocíamos como costos normales de operación dentro de una empresa a los costos de esta informática por la nube, que sería como una especie de suscripción a estos servicios. Entonces por eso es que el concepto dice que son, para resumir, servicios informáticos que a través de Internet yo consumo. Y lo consumo basado en un modelo de precio que solo pago por lo que consumo. ¿Sí? Ya de mí queda totalmente fuera de mis preocupaciones todo el tema de que, lo que es administración, actualización de equipos, licenciamiento, etcétera. Todo eso es la responsabilidad del proveedor. Más adelante vamos a ver con un poco más de detalle cuál es ese tema de la responsabilidad compartida, que es justamente donde empieza esta diatriba, ¿no? Pero en principio eso es lo que tengo, despreocuparme, quitarme una serie de gastos adicionales que tiene la mantención de una infraestructura de software y de hardware. Esos son asumidos por el proveedor y yo solo me encargo de pagar por lo que uso. Lo que no uso, no lo pago, solo pago lo que uso. ¿Sí? Eso, digamos, es la definición más sencilla de lo que es la informática en la nube. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Qué buscamos con usar pues, la informática de la nube? Bueno, lo que les dije al principio, obviamente hay una reducción de costos operativos. No es lo mismo cada cierto tiempo tener que actualizar el hardware de un servidor o tener que actualizar una licencia de un software que tenemos allí funcionando. Te- Obviamente todo lo que son todo lo que alrededor tiene que tener un servidor, llámese enfriamiento, cableado, seguridad de las instalaciones, etcétera, etcétera. Todos estos costos de la operación de un servidor ya yo no los tendré que asumir. Más bien se me reducen en una gran medida. ¿Sí? La idea es que esta infraestructura que requiero se maneje o se ejecute de una forma más eficaz. ¿Por qué? Porque como yo pago solo por lo que uso, entonces significa que yo, si necesito, no sé, una capacidad de un servidor de 4 CPUs, por decir un monto cualquiera, el proveedor me va a dar 4 CPUs. Es muy diferente a decir, bueno, tengo 2 CPUs, quiero 4, entonces tengo que salir a la calle, comparar CPU, instalarlos, probarlos, que funcione, y entonces que voy a obtener esa capacidad. Aquí la capacidad es lo que llamamos elástica, es decir, va creciendo o disminuyendo en función del consumo. Uno puede, obviamente, setear estas cotas y decir, bueno, mínimo o máximo para las capacidades de los servidores, pero en el fondo lo que estamos buscando es una eficacia en el manejo de la infraestructura. Es decir, aprovisionar esta infraestructura más rápido, poder ser elástica para los diferentes momentos en que el negocio necesite más capacidad o menos, y solo pagar por lo que se necesita. Otra cosa importante es que como los negocios cambian según las necesidades, también se acopla el hecho de que esas necesidades vayan con los requerimientos de esa infraestructura de computación que tenemos en la nube. ¿Qué significa esto? Que voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, en un Cyber Day o un día de ofertas especiales para un retail, siempre se aprovisiona más capacidad dentro de la nube automática, es decir, si tengo muchos consumos de mis clientes, automáticamente mi infraestructura crece para poder dar servicio a esto. Eso no se podría hacer en una infraestructura estática, clásica, en un servidor local de una oficina, porque en ese caso eh, ser, eh, necesitarías tener hardware disponible adicional para poder crecer, pero hardware que en condiciones normales no usarías, sino que solamente se usan para estos picos de consumo. Entonces, eso es parte de esa infraestructura que tienes de más que no estás usando y que obviamente tiene un costo en el tiempo de mantenimiento, de licenciamiento, etcétera, y que no se usa todo el año, sino en una específica cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué sucede con la nube? Esa elasticidad de la nube me permite escalar hacia menos o hacia más esa infraestructura para adecuarse a mis necesidades de ese momento. Entonces significa que vamos a tener una informática, un poder de computación más
como una especie de traje desastre, es decir, a nuestra medida, lo que requeremos en ese momento. Como les dije, obviamente esto hay que configurarlo, ¿sí? No es 100% automático, pero solo el hecho de tener esa elasticidad ya es una ventaja importante con respecto a tener una infraestructura estática que mantener, ¿sí? Que es el modelo clásico de computación local. Obviamente, si estamos consumiendo un servicio de un tercero, se va a requerir también que haya una responsabilidad compartida entre lo que es principalmente en el marco de la seguridad. Entonces, un modelo de responsabilidad compartida es un marco de seguridad en la nube que dicta obligaciones. Las obligaciones desde el punto de vista de qué obligaciones tiene el proveedor y qué obligaciones tiene el usuario para, para con esa responsabilidad. Voy a dar un ejemplo. Dentro de lo que es los accesos a la nube, uno tiene que configurar los usuarios que accesan la nube. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida, porque el proveedor te va a decir, mira, yo te puedo disponibilizar todos los usuarios que tú quieras, pero es responsabilidad tuya los permisos que esos usuarios tengan dentro de los servicios que tú vas a consumir. Es decir, el proveedor no tiene responsabilidad o no tiene por qué saber cuáles son los permisos, el perfil de permisos que tiene que tener cada usuario de tus servicios de la nube. Tú que conoces tus usuarios, que conoces sus necesidades y sabes cuál es el nivel de responsabilidad que tiene cada uno, puedes fijar estos perfiles. Pero no es responsabilidad del proveedor. De hecho, si alguna operación pudiese dañar la infraestructura, pudiese dañar la plataforma de la nube, dado un mal perfilamiento de un usuario, la responsabilidad es del cliente de la nube, no del proveedor. Entonces, obviamente, ellos encapsulan los accesos para que no sucedan este tipo de cosas, pero la idea es que la responsabilidad sea compartida, ¿no? La idea también es que al saber cada quien, tanto proveedor como cliente, cuáles son sus responsabilidades, esto permite una comunicación y un trato entre ellos mucho más respetuoso. Significa que cada quien sabe hasta dónde está el límite de sus obligaciones. Esto es importante porque a diferencia de la computación local, la computación en la nube siempre exige esto. De hecho, esto es transversal a todos los proveedores. Todos los proveedores tienen un marco escrito, es un documento que se puede leer, donde se establece quién tiene qué responsabilidades, tanto para usuarios como para el proveedor. Obviamente, ellos toman sus medidas internas de seguridad para evitar problemas, ¿no? Incluso aunque uno no las note, siempre hay alertas de seguridad internas para ellos en caso de que haya algún tipo de, digamos, operaciones que puedan ser sospechosas de alguna actividad insegura dentro de la plataforma o dentro de los servicios que usa un cliente. Y esas plataformas obtienen esas alertas y ellos lo manejan internamente. Si ellos ven que hay algún problema que pueda generar, eh, digamos, alguna inestabilidad de la plataforma, puede afectar a otros usuarios, etcétera, ellos toman medidas unilateralmente. De hecho, en los contratos que se firman con los proveedores, se establece estas responsabilidades dentro de este marco. Entonces, si cada quien sabe hasta dónde llega su responsabilidad. Es importante entonces, como consejo, siempre leer este documento de responsabilidad compartida que poseen los proveedores, para saber hasta dónde nosotros tenemos responsabilidad y hasta dónde llegan ellos también. Bien, aquí les traje específicamente el de Azure, ¿sí? Dado que estamos hablando con Azure, de Azure. Entonces, fíjense, ahí por ejemplo en ese gráfico se puede ver, déjenme mostrarles acá, que hay tres tipos de responsabilidades. Responsabilidades que siempre son retenidas o son parte de las que tiene el consumidor, el customer. La responsabilidad que varía dependiendo del tipo de servicio y la responsabilidad que se transfiere al proveedor de la nube. En este caso, como es Azure, todo lo que hagan en azul claro, es decir, este color que está acá, celeste, eh, es responsabilidad de Azure. El customer aquí es, o cliente, es aquí representado con el color azul oscuro y los cuadros que ven compartidos, que son responsabilidades compartidas, son las que ven la mitad de azul celeste claro y la mitad de azul oscuro. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que la información y los datos
son responsabilidad del consumidor todo el tiempo. No importa qué tipo de servicio pidas, la información y la data que reside en ella es responsabilidad de nosotros como consumidores. Pero, por ejemplo, las aplicaciones van a modificar dependiendo del modelo de la nube, ya vamos a ver los modelos de la nube, va a variar desde 100% Microsoft tiene la responsabilidad a 100% la tiene el usuario. ¿Sí? Ahí aplica también para controles de la red, sistemas operativos y otros. Pero, por ejemplo, lo que son los data centers físicos, es decir, los locales físicos del data center, la red física y la red de los hosts físicos son responsabilidad de Microsoft todo el tiempo. Fíjense que en on-premise, aquí vale recordar que on-premise es toda esta computación local que tenemos, ¿sí? O clásica, se le llama on-premise. Y los otros tres acá, las otras tres filas son modelos de implementación dentro de la nube, lo que se llama SaaS, PaaS y IaaS. Todos estos, en este caso, todo lo que es físico, ¿sí? De host, de red y de data center, son responsabilidades de Microsoft. Es decir, ellos, por ejemplo, si se cae un router, por decir algo, físico, ellos son responsables de restablecer el servicio, ¿sí? Ellos son responsables del data center, por ejemplo, acceso directo al data center, físicamente de personas al data center, todo lo que es que haya electricidad continuamente, las diferentes medidas de seguridad con respecto a lo que es temperatura de los servidores, etcétera, eso es responsabilidad de Microsoft. Entonces, ahí pueden ver que la responsabilidad varía. Entonces, hay que saber para cada servicio cuál es la responsabilidad nuestra y cuál es la del proveedor. Esa es la idea de los modelos de responsabilidad. Bien, como les dije anteriormente, aquí cuando hablábamos de SaaS, PaaS e IaaS, ¿sí? Esto es los modelos de la nube, modelos de nube. Entonces, vamos a ver que hay tres modelos clásicos de la nube, ¿no? Uno se llama nube privada. La nube privada es la versión de un data center clásico, lo que llamamos on-premise, pero que presta servicios a través de Internet. Fíjense algo, cuando hablamos de nube privada, estamos hablando de que la prestación de servicios a través de Internet, el concepto que veíamos al principio, ya se está cumpliendo la parte de que el servicio sea a través de Internet. La diferencia es que es un data center nuestro, ¿sí? Eso significa que entonces lo que está dentro de ese data center es nuestra responsabilidad al 100%, solo que no reside localmente, sino que está en Internet disponibilizado. Entonces, en este caso, se le llama a ese modelo nube privada. Es decir, tienes una nube porque es a través de Internet, pero es tuya, 100% tuya. Administración, instalación, licenciamiento, versionamiento, etcétera, es tuyo. Entonces, significa que eso es una nube privada. Normalmente, digamos, el caso de uso más clásico para este tipo de nubes son los entornos que necesitan gobernanza local. Ejemplo de esto, normalmente muchas regulaciones bancarias requieren que si tú vas a aplicar algo de la nube, sea en una nube privada. Por ejemplo, cuando son datos sencillos, llámese datos de cuentas, saldos, movimientos, etcétera, normalmente se coloca en una nube privada. Aquí hay digamos, hay como una especie de nota al pie. ¿Por qué? Porque cuando yo cito el caso de la gobernanza local y el caso de uso de los bancos, eso depende de la ley de cada país, obviamente, ¿no? Y también depende del tipo de servicios que dan los proveedores. Ejemplo, por ejemplo, Amazon es un proveedor que tiene una red específica de nube de gobierno, del gobierno de los Estados Unidos en este caso, que es su cliente. Entonces, eso es una red totalmente separada, de nuevo separada. Entonces, está hecha específicamente bajo la idea de poder manejar esos requerimientos de gobernanza local porque la ley así es allá. Aquí en Chile tengo entendido que la ley sí prevé que hayan ciertos datos que tienen que quedarse dentro del país, no pueden residir fuera del país, que son datos bancarios, y depende de la implementación de cada uno, en la mayoría de los casos se termina siendo una nube privada. Entonces, ese es el caso de las nubes privadas. También tenemos, al contrario de las nubes privadas, la nube pública. La nube pública es cuando un proveedor de nubes de tercero crea, controla y mantiene una nube pública. Es decir, una nube donde hay múltiples servicios que dan a cualquier tipo de cliente. ¿Sí?
Es decir, no solo a mí, no es mía de esa nube, es de un tercero, una compañía que tiene esos servicios allí y lo que hace es alquilar el pago por uso de cada uno de esos servicios, pero a múltiples clientes, que no solo soy yo. Es decir, que puedo estar yo y muchos otros clientes trabajando en la misma plataforma, en los mismos servidores, obviamente separados los servicios, claro, basados en las cuentas de servicio de cada cliente, pero que siempre residen en el mismo servidor o conjunto de servidores. Entonces, en este caso se le dice nube pública. También se explica el hecho de que se llame pública porque cualquiera puede crear una cuenta, pagar su uso y tener acceso a los servicios. Entonces es una nube pública. Con una nube pública, como les dije, cualquiera puede comprar sus servicios y acceder a los recursos y usarlos. Aquí entonces la plataforma no es privada, sino que la plataforma es pública porque se comparte entre muchos clientes. ¿Sí? Obviamente con sus temas de seguridad de por medio. Pero esa es la principal diferencia entre la privada que vimos hace un momento y esta nube, modelo de nube pública. ¿Sí? Y obviamente hay una solución intermedia. La solución intermedia es la nube híbrida. La nube híbrida es un entorno informático que usa nubes públicas y privadas en un entorno interconectado. Fíjense lo que dice, nubes públicas y nubes privadas, pero interconectadas. ¿Qué significa eso? Que se puede usar un entorno de nube híbrida para permitir el incremento de una nube privada y acomodarse el aumento de una demanda temporal mediante la implementación de recursos de nube pública. Explico esto. Este caso de uso requiere que yo tenga una nube privada, ¿sí? Tengo un servidor que es mío, que yo administro, pero tengo una capacidad finita, es decir, hasta cierto punto. Pero por alguna razón de mi negocio, se requiere que en algún punto del año, por temas de negocio, aumente esa capacidad. Como yo no puedo estar comprando y regresando componentes de hardware a mi estructura de nube privada, yo puedo entonces complementar mi poder de computación con recursos de una nube pública, que sí sé que son elásticos. Elásticos, recuerden que es la posibilidad de aumentar o de crecer estos recursos. Entonces, yo puedo tener una nube pública que me da una cierta cantidad de servicios y luego complementarla con una nube con una nube privada, la complemento con una nube pública y esta nube pública me permite esa elasticidad y puedo entonces de aumentar los recursos basados en la demanda que es temporal para mi negocio. Entonces ahí hay una mezcla. También puede haber mezclas no solamente por temas de demanda, sino que puede ser por temas de negocio también, que yo quisiera, por ejemplo, tener una nube privada con una serie de datos, por decir algo, y quiero una nube pública que me respalde esos datos, pero en otra parte geográficamente localizada fuera pues, del ámbito, de manera que sirva de backup a esta nube privada. Entonces, de alguna manera, también ahí estoy haciendo nube híbrida, porque estoy usando una parte privada y una parte pública. A eso se le conoce como nube híbrida. Bien, entonces para concentrar el conocimiento, vamos a ver la siguiente tabla que nos permite aterrizar un poco más lo que hemos aprendido. Vamos a fijarnos en la primera columna, que es de la nube pública. La nube pública, no hay gastos de capital para escalar verticalmente. ¿Qué significa esto? Que no hay que invertir en comprar hardware para hacer crecer el tamaño de los servidores. Es decir, cuando ya más adelante vamos a verlo, pero cuando más adelante veamos el tema de del escalamiento, vamos a ver que hay escalamientos verticales y horizontales. Cuando hablamos de escalamiento vertical es que nosotros estamos comprando hardware, llámese memoria, CPU, disco, en un servidor y estamos haciendo que éste aumente sus recursos, pero solo un servidor que aumente sus recursos. En el caso de la nube pública, esos gastos no existen porque la demanda que yo haga de servicio me permite esa elasticidad aumentar o disminuir el tamaño del, del escalamiento. Entonces eso significa que no voy a pagar esos gastos, ¿sí? De capital. No tengo que pagar por hardware que luego no voy a necesitar. En el caso de la nube privada, las organizaciones tienen un control total de los recursos y la seguridad. Eso es verdad, obviamente. Si yo tengo un servidor que es mío 100%, todo lo que se instale, administre, modifique, actualice, etcétera, dentro de esos servidores
Es puramente responsabilidad mía y tengo el control total de dichas operaciones. Esto no es 100% así en las nubes públicas. Disculpe. Y la nube híbrida nos dice en esa primera fila que nos proporciona la máxima flexibilidad. Claro, obviamente, si mezclas lo privado con lo público, tienes control y a su vez tienes electricidad. Entonces, de alguna forma, es la mayor flexibilidad posible en lo que es el modelo de computación. Siguiendo con la nube pública, las aplicaciones se aprovisionan y se desaprovisionan rápidamente. Obviamente, si yo tengo un servidor en la nube donde yo puedo dejar cargas de trabajo funcionando y luego quitarlas de ahí, a demanda, significa que mis aplicaciones pueden aprovisionarse y desaprovisionarse rápido. ¿Por qué? Por la elasticidad que tiene la nube pública. Eh, Otra cosa importante para la nube privada, en el caso de los datos, es que los datos no se colocan en las otras organizaciones. Justamente lo que estaba hablando del caso de uso del banco, ¿sí? Datos sensibles por temas regulatorios o por temas simplemente de seguridad, se intentan alojar en nubes privadas, justamente por esto, para no colocarlos en nubes públicas que, a pesar de que tienen todos los modelos de seguridad habidos y por haber, siempre hay una posibilidad de que pueda haber alguna filtración de datos. Entonces, en este caso, cuando son muy sensibles esos datos, es preferible tenerlos en una nube privada. En el caso de la nube híbrida, es la organización que determina dónde se ejecutan las aplicaciones. Y basado en dónde se ejecutan las aplicaciones, se tiene la primera o la segunda ventaja que ya les dije. En el caso de la nube pública, en la tercera fila nos dice, las organizaciones solo pagan por lo que usan. Efectivamente es así. Si uno usa un recurso por un tiempo específico, solo se te cobra eso que se va a usar. Obviamente, aquí hay una nota al pie donde nos dice que dependiendo del tipo de recurso, los costos son diferentes. Ejemplo, no es lo mismo para una nube disponibilizar un servidor con una serie de características de CPU, memoria, disco, etcétera, por un tiempo determinado, ¿sí? A de repente tener que disponibilizar un clúster que es temporal, que va a crearse, se usa y se destruye. Esos casos son diferentes y por lo tanto se cobran de diferentes maneras. Entonces va a haber servicios donde se cobra por el producto en cantidad, es decir, cuántas máquinas, por ejemplo, quiero aprovisionar, y otros es por cuánto tiempo voy a usar esa capacidad de compra. Entonces, basado en eso, se hace el modelo de cobro de ese servicio. Entonces, en las nubes públicas, sí se paga por lo que se usa, pero depende de qué se use. Si se cobra por tiempo o se cobra por unidad. En el caso de la nube privada, se debe adquirir hardware para la puesta en el funcionamiento y el mantenimiento. Aquí obviamente es una de las grandes desventajas de la nube privada porque no nos permite la elasticidad y que el adquirir hardware puede pasar de repente por procesos de licitación, que pueden tardar meses en hacerse, o búsqueda de proveedores, verificación de ofertas, una serie de cantidad de cosas para tomar una decisión. Y una vez que se tome la decisión hay que ir a un proceso de compra, instalación, etc. Esto no lo tenemos en la nube privada porque eso es parte de la responsabilidad del proveedor. En el caso de la nube híbrida, las organizaciones controlan seguridad, cumplimiento y requisitos legales. Obviamente porque tienen las dos opciones. Entonces, basado en eso, pueden alojar en una o en otra, dependiendo de sus necesidades. Y finalmente, en la última fila, la nube pública, las organizaciones no tienen un control total de los recursos y la seguridad justamente por lo que estábamos diciendo, porque hay responsabilidades compartidas. Y las organizaciones, en el caso de las nubes privadas, son responsables de mantenimiento y actualización del hardware. Quiere decir que si pasado un tiempo ese hardware ya no cumple con las características que requerimos o se actualiza el software y ese hardware no cumple, todo el proceso de actualización queda por parte de la empresa, de nosotros en este caso. Eso significa que entonces obviamente posee unos costos elevados en el tiempo, ¿no? A diferencia de la nube pública. Entonces, en general, estos son las grandes características, ventajas y desventajas, algunas u otras, dependiendo de los casos, para la nube pública, nube privada y nube híbrida. Aquí les comento que muy al principio la mayoría de las empresas adoptaron la computación en la nube yéndose siempre a nubes públicas. Con el tiempo se dieron cuenta que podían hacer nubes privadas y luego, más en momentos más actuales, vemos que la mayoría de las empresas tienen nubes híbridas. Es decir,
tienen una capacidad de cómputo en una nube pública y otra en una nube privada. Y mezclan este tipo de modelos. Ahora, como les dice, depende de todos los aspectos legales y de negocio que lleva cada uno de estos. Pero la mayoría están usando actualmente nubes híbridas, mezcla de privada con pública. Ya. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente punto del tema, que son las ventajas de la computación en la nube. Las ventajas de la computación en la nube, aquí vamos a describir finalmente qué es la alta disponibilidad y la escalabilidad y cómo se ve esto en la nube. Vamos a describir confiabilidad y previsibilidad en la nube. Vamos a describir las ventajas de la seguridad y gobernanza y las capacidades de administración que nos da la nube. Siempre estos temas, disponibilidad, estabilidad, seguridad, administración, son de la mayoría de las dudas que las personas presentan cuando intentan usar los servicios en la nube. Siempre se preguntan, ¿qué va a pasar con la disponibilidad? ¿Qué va a pasar con la seguridad? Cuando necesite administrar, ¿qué herramientas voy a usar? Entonces, ahorita vamos a despejar esas dudas. Vamos por la primera, que es la disponibilidad y escalabilidad. Recuerden que la disponibilidad se centra en garantizar la máxima disponibilidad independientemente de utilizaciones o eventos que se puedan producir. Lógicamente, la disponibilidad, estamos hablando de la disponibilidad de los servicios, de lo que yo quiero usar, ya sea una base de datos, un servidor, un clúster, etc. Para esto se hace la nube, obviamente, garantiza entre el contrato que se firma con los proveedores, es un monto mínimo de porcentaje de disponibilidad al año. Normalmente gira el 99%, 99.5, 99.6, 99.9% de disponibilidad. Eso significa que tal vez una nube pueda quedar en un año, tal vez 10 minutos fuera de línea. Algún servicio, no todos los servicios a la vez. Obviamente que han habido caídas, ¿no? Todo es posible en cuanto a errores, pero eh, esos contratos garantizan un mínimo de disponibilidad durante todo el año, que gira por sobre los 99%. Eso también se logra porque hay escalado vertical y hay escalado horizontal de los recursos, lo que significa que aumenta nuestra alta disponibilidad. ¿Sí? Aquí voy a explicar qué es el escalado vertical. Se dice que se escala verticalmente un recurso, puede ser un servidor, un clúster, etcétera, cuando se incrementa su capacidad a través de la adición de más hardware, es decir, RAM, CPU, disco, etcétera. Fíjense que ahí estoy diciendo que en un solo componente de hardware, que es el servidor, se introducen nuevos hardware para aumentar su capacidad. Por eso es que se dice que es vertical, porque imagínense que tienen un servidor en un rack y lo que hacen es sumar, aumentar los recursos dentro del mismo rack. Entonces significa que ese servidor creció verticalmente. ¿Sí? Al contrario de cuando hablamos de la escalada horizontal, hablamos que el escalada horizontal es, yo tengo un servidor de esta capacidad y yo necesito tener otro igual para obtener el doble de capacidad. Entonces, si yo estoy adicionando nuevos servidores, estoy entonces creciendo, como lo ven aquí, horizontalmente. Es una escalada horizontal. En vez de escalar verticalmente, que sería sumar recursos al mismo servidor, estoy multiplicando la cantidad de servidores. Si multiplico la cantidad de servidores, entonces eso es un escalamiento horizontal. ¿Sí? La nube nos permite hacer esto prácticamente en cuestiones de unos clics nada más en la interfaz. Yo en una interfaz puedo decirle, necesito copiar esta máquina que sean dos o tres máquinas iguales. Entonces estoy haciendo una escalada horizontal. O yo necesito en esa máquina que se aumente la memoria en un escalado vertical. A través de la escalabilidad aumentamos la disponibilidad que nos da la nube de nuestros servicios. Entonces, eso es lo que yo les vengo diciendo que es la elasticidad de la nube. La elasticidad en realidad es esa escalabilidad que tenemos de los servicios, que pueden crecer o incrementarse o decrementar dependiendo de la necesidad, tanto horizontal como vertical.
Cuando hablamos de confiabilidad y previsibilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene un sistema de recuperarse de los errores y seguir funcionando. Significa esto de que si yo tengo un servicio que está funcionando y cae, el tiempo que tiene para restablecerse y seguir funcionando. La nube, debido a un diseño descentralizado, admite de forma natural una infraestructura confiable y resistente, permitiendo implementar recursos en regiones de todo el mundo. Les voy a explicar esto. Cuando hablamos de diseño descentralizado, nos referimos a que, por ejemplo, si Azure tiene un data center, si tuviera un solo data center y ahí residiera todos los servicios que tienen ellos, obviamente la confiabilidad bajaría mucho. ¿Por qué? Porque si sucede algún tipo de interrupción en ese data center, supongamos que ocurre un terremoto, por dar una situación extrema, ¿sí? Y ese data center deja de funcionar, entonces caen todos los servicios con él. Esto no es así. Lo que hacen los proveedores de nube es tener múltiples data centers, ¿sí? En múltiples países, interconectados de múltiples maneras, de forma de que si por alguna razón ocurre algún incidente que pueda afectar los servicios que reciben ese data center, siempre hay un backup, siempre haya otro data center, otra región que pueda tener la capacidad de seguir dando ese servicio. Por eso es que ahí llaman diseño descentralizado, porque no todo está en un mismo data center, sino que está distribuido alrededor del planeta con diferentes data centers en diferentes continentes para que justamente si ocurre algún tipo de incidente no afecte a todos los servicios. Entonces, esto nos permite aumentar lo que es la confiabilidad, cuánto realmente es confiable mi plataforma. Más adelante vamos a ver cómo se divide este diseño descentralizado en el caso de Azure. Ya. En cuanto a previsibilidad, disculpen, la nube nos permite prever dos métricas de los sistemas informáticos. Estas dos métricas son costo y rendimiento. ¿Por qué decimos que nos permite prever? Prever en este caso sería poder planificar a futuro qué va a pasar. Les voy a explicar en los dos casos, en costo y rendimiento. Vamos con el más sencillo, que es el costo. La nube me permite poder prever los costos. ¿De qué manera? Simplemente me permite saber cuánto va a ser mi factura para el mes siguiente. Porque lo que sucede es que los proveedores de nube constantemente están sumando lo que se está consumiendo. Y basado en esa previsión, te dan una especie de proyección de presupuesto para el mes siguiente, que te va a decir, dependiendo de lo que has consumido en una serie de tiempo, te va a dar una previsión, te va a tratar como de dar una aproximación de lo que se va a querer, lo que se va a poder gastar el mes siguiente, basado en lo que estás consumiendo en ese mes. Entonces eso significa que de alguna forma tengo herramientas de presupuesto que me permiten prever mis costos en el tiempo y saber, por ejemplo, que mi presupuesto de nube aumenta 10% cuando, por ejemplo, llega diciembre, por decir algo, que supongamos que es una época de mucho movimiento de mi negocio. Entonces significa que en ese momento el costo va a aumentar. Pero yo ya en noviembre, ya en octubre, puedo prever cuánto puede ser este año ese costo, basado en lo que ha pasado en los años anteriores y cómo ha ido el consumo acrecentándose o decreciendo durante el año. Y esas herramientas de monitoreo de costos y prevención están incluidas dentro de la plataforma de los proveedores. Todos los proveedores la tienen. Entonces, esto facilita tener un presupuesto más ajustado y saber manejarse en el tiempo con el dinero que preveemos para la plataforma. Por otro lado, también existe este tipo de proyecciones para el rendimiento. Hay herramientas dentro de los proveedores de nube que me permiten, basado en el comportamiento del rendimiento de un aplicativo, saber en el tiempo cómo se va a comportar. Ejemplo, si yo tengo un clúster de Kubernetes y estoy creando carga de trabajo dentro de ese clúster, el mismo servicio de la nube me permite tener una métrica de cuánto carga de trabajo está llevando el clúster y cómo ha variado en el tiempo. Y basado en esta variación, él puede hacer una previsión de que el mes siguiente
vas a necesitar más memoria o más disco o más procesamiento para un cierto servicio. Entonces, eso me permite eh, poder planificarme con respecto a la carga de trabajo y el rendimiento que yo quiero obtener en el momento de procesar esas cargas de trabajo. Eso también me permite hacerlo el proveedor de nube. Esto no es que en una nube privada no se pueda hacer, solo que se requiere software especializado que haga esto, que pueda llevar métricas, pueda ver presupuestos, que pueda calcular continuamente. Y esto en realidad es bastante complicado si no se tienen todas las herramientas. Aparte que obviamente es un software adicional que hay que pagar para que pueda hacer ese uso. Entonces, en este caso está incluido dentro de las plataformas en línea. Ahora pasemos al tema de la seguridad y la gobernanza. Como ustedes sabrán, bueno, hay modelos de gobernanza y políticas de seguridad que se aplican en los servicios de computación y normalmente estas son apoyadas por lo que se llaman plantillas de aprovisionamiento, infraestructura como código y herramientas de auditoría, costos, permisos. Vamos a explicar esto. Normalmente, en una empresa existe un modelo de gobernanza y políticas de seguridad sobre los servicios informáticos. Es decir, yo voy a tener una serie de reglas que debo cumplir para mantener organizado, ordenado, todo lo que son los servicios de computación que tiene mi empresa. ¿Sí? Y obviamente estos servicios de computación tienen que llevar políticas de seguridad tanto para su uso, ¿sí? De interno y externo. Entonces, este tipo de iniciativas, la gobernanza y las políticas de seguridad, impactan sobre los servicios que yo tengo en la nube. ¿De qué manera? Bueno, en que antes, cuando yo tenía mi servidor en mi data center local, yo podía administrar todo tipo de gobernanza que quisiera y la seguridad al nivel que yo quiera. Cuando voy a la nube, ya tengo que organizarme de la manera en que estas políticas se llevan a cabo o cuáles son las reglas. En este caso, las reglas nos dicen que, por ejemplo, hacer plantillas de aprovisionamiento significa que yo voy a tener ciertos modelos con los cuales cada vez que yo vaya a crear un recurso, tiene que tener una serie de reglas impuestas en el momento que lo vaya a crear. Por ejemplo, yo puedo tener reglas para nombres, puedo tener reglas para que en ciertos ambientes ciertos recursos tengan un perfil específico de rendimiento o que tengan ciertas características que no me vayan a aumentar los costos, ¿sí? Eso también se apoya con herramientas de infraestructura como código. Cuando hablamos de infraestructura como código, se refiere que yo puedo programar mediante el lenguaje de programación cómo va a ser mi estructura, mi infraestructura. Si, por ejemplo, yo puedo programar que un servidor va a tener tanto de CPU, tanto de memoria, tanto de disco, se va a llamar de esta manera, va a tener ciertas políticas de seguridad aplicadas, con un cierto sistema operativo, etcétera. Estos son plantillas creadas dentro de una infraestructura como código. Por ejemplo, alguna de esas infraestructuras, herramientas como infraestructura como código es Terraform, que me permite hacer infraestructura como código, y la mayoría de los proveedores nube también pueden tener sus propios lenguajes para crear su aprovisionamiento. Caso de Amazon con CloudFormation, que es una herramienta interna de la plataforma que me permite hacer infraestructura como código. También, en el caso de la seguridad y la gobernanza, también tenemos herramientas de auditoría. Dentro de la plataforma de los proveedores de nube, vamos a conseguir herramientas que me permiten, por ejemplo, saber los accesos que tuvo un recurso, qué usuarios lo hicieron, cuándo lo hicieron, qué operaciones hicieron sobre eso. Si hubo algún cambio de permisos de seguridad del perfil de un usuario o los costos que está acarreando ciertas operaciones dentro del presupuesto de la nube. Entonces, todas estas herramientas me permiten auditar tanto en tiempo real como post-mortem las operaciones dentro de mi plataforma, lo que significa que eso me permite poder saber si se están cumpliendo las políticas de seguridad y los modelos de gobernanza que yo tenga en mi empresa, pero en estos recursos que están alojados en la nube. Bueno, ahí depende de cada uno de los proveedores qué herramientas tienen, pero la mayoría me permiten hacer esas tres operaciones, uso, costo y permiso, y muchos más. Hay infinidad de informes que te pueden generar, gráficas, alertas en tiempo real, etcétera.
Incluso algunos pueden automatizar ciertos tipos de eh, aplicación de reglas cuando surjan aumentos de costos o cuando se violen ciertos permisos o cuando el uso de un recurso sea indebido. Entonces, allí digamos que podemos amoldar parte de mis políticas internas de gobernanza y seguridad a lo que es estos recursos que voy a tener alojados en la nube. Entonces, ahí vemos la flexibilidad que tiene la plataforma. Ok, y finalmente, una de las preocupaciones de todo departamento de informática es la administración de estos recursos. La administración de los recursos dentro de la nube tiene sus particularidades. Cuando digo mis particularidades, me refiero a que no es tan fácil, tan sencillo, como lo era cuando yo tenía mi servidor en mi oficina. En este caso, yo es decir, el servidor de nube, el proveedor de la nube va a tener ciertas herramientas que me van a permitir o facilitar la administración de estos recursos. Por ejemplo, estas herramientas me van a permitir escalar automáticamente la implementación de recursos. Es decir, yo puedo entrar a la interfaz gráfica y automáticamente decirle, mira, necesito más memoria ahora, en este momento, disponibilizada para cierto servidor. O necesito en este momento eliminar este usuario. O necesito en este momento escalar este disco y agrandarlo para que una cierta cantidad de data entre en ese disco. Entonces, todas esas cosas las puedo hacer a través de esta herramienta de administración. Como dije en las plantillas anteriormente, llámese Terraform o plantillas preconfiguradas, yo puedo entonces usar estas plantillas y aprovisionar recursos directamente en estas herramientas de administración. Puedo también supervisar el estado de los recursos visualmente. Yo puedo ver la carga de trabajo que tiene un clúster, puedo ver cuántas aplicaciones están corriendo, puedo ver cuántos usuarios están conectados, puedo ver cuánto disco se está usando, cuánto CPU se está usando o cuánto estoy dejando de usar también. Todo eso lo puedo hacer, lo puedo ver visualmente, sacar gráficas y todo esto. Eh, También, por ejemplo, puedo hacer debugging, ver logs de servidores y otras cosas más. También, y esto es muy importante, recibir alertas automáticas basadas en métricas configuradas. Ejemplo, yo puedo decir que un servidor, si supera el 80% de ocupación de CPU, que eso genera una alerta. Y la alerta puede ser un correo o puede ser una notificación en mi celular donde diga que está sucediendo cierto comportamiento dentro de esos recursos que tiene que tener una atención específica. Esto es muy importante para equipos de soporte, para equipos que están de guardia, que tienen que cuidar las operaciones del negocio. Estos equipos se consumen mucho este tipo de alertas y son importantes para ellos, porque no necesitan estar 24 horas pegados en una consola para ver qué está pasando, sino que hay muchas alertas preventivas que pueden lanzar y que pueden estar configuradas para que se tomen medidas en los momentos que este tipo de situaciones ocurren. Entonces, esto es muy útil desde el punto de vista de administración. Adicionalmente, de allí en adelante hay otra serie de características pero que dependen de cada proveedor de nube. Hay proveedores que son, digamos, tienen lo mínimo, tengan esto que les nombré, pero pueden tener aún más características adicionales o específicas de su plataforma. Eso es parte de lo que hay que conocer cuando uno ya está usando esa plataforma en específico. ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Ah, bueno, aquí quería agregar algo también adicional. Mucha de la administración que se hace en la nube se hace bajo tres vías. Visualmente, a través de una interfaz gráfica que se puede ver a través de un browser, se puede hacer también a través de un cliente de línea de comando. Todos tienen un cliente de línea de comando. Y también se puede hacer a través de APIs. Es decir, yo puedo consumir un API que me permita hacer ciertas operaciones, disponibilizar servicios, parametrizar recursos, etcétera. Todas estas cosas se pueden hacer por esas tres vías. Visual, cliente de línea de comandos y por API. Mínimo, esas tres vías las tienen todos los proveedores. Ya, en el caso particular de Azure, tenemos
cuatro vías para hacer esto, ni siquiera las tres básicas, sino cuatro. En este caso tenemos el Azure Portal Web, que es la interfaz gráfica, que es la primera vía que les comentaba. Yo a través de un browser puedo entrar a mi, a mi consola de administración y ver todos mis recursos, listar recursos, usuarios, modificar cosas directamente por allí, por la página web. Eso es lo que llamamos el Azure Portal Web. Luego también hay una interfaz de línea de comando donde yo puedo a través de un terminal, por ejemplo, a mi máquina local, conectarme a mi nube y ejecutar comandos para operaciones. Operaciones de, como les dije, aprovisionamiento, cambio de recursos, perfiles, etcétera. Lo puedo hacer por allí. Obviamente, como hay comandos de interfaz de línea de interfaz de línea de comando, significa que incluso también puedo programar estas operaciones. Puedo hacer script para hacer ciertas operaciones en la nube que sean automatizadas. Tengo el API o el API que me permite a través de request HTTP, en este caso HTTPS, consumir ciertos paths y verbos de estas API que me permitan hacer operaciones. Entonces, todos los comandos de básicos que tengo para hacer en la página web, que los puedo hacer por línea de comando, también los puedo hacer por API. En el caso que yo necesite, por ejemplo, integrarme con sistemas de terceros que ejecuten tareas sobre mi nube, lo pueden hacer a través de API. Y en particular, Azure tiene una cuarta vía para administrar, para herramientas de administración, que es el PowerShell. El PowerShell es la versión de lo que sería un Bash Shell, pero para sistemas basados en Windows. Entonces, el PowerShell también me permite lanzar comandos, etcétera, programar estos comandos, crear scripts, y eso me permite automatizar operaciones de administración dentro de la nube. A través de PowerShell también se puede hacer. Entonces, en el caso de Azure hay cuatro formas de hacer: Portal Web, línea de comandos, API y PowerShell. Ok. Entonces, cuando estábamos hablando de los tipos de nubes, pública, privada e híbrida, por allí pudimos ver que habían tres conceptos, que era el IaaS, PaaS y el SaaS, o lo que llamamos tipos de servicios en la nube. Estos tipos de servicios son tres. Los vamos a empezar a estudiar ahorita, que es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Son tres: infraestructura, plataforma y software. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a empezar por el más sencillo de entender, digo yo, que es la infraestructura como servicio. En la infraestructura como servicio, el proveedor de nube es el responsable de mantener el hardware, la conectividad de red y la seguridad física. Todo lo demás es responsabilidad nuestra. En este modelo, básicamente se alquila el hardware en un centro de datos en la nube. Les voy a explicar esto. Cuando este tipo de servicio de la nube, el infraestructura como servicio, se nos provee, significa esto: que el proveedor te está alquilando ese hardware. Fíjense lo que dice: solo el hardware, pieza física, en un centro de datos en la nube. Así que en su centro de datos donde está ese servidor, por ejemplo, lo puedes hacer vía internet. Entonces, un servicio de la nube solo de infraestructura. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, puedo alquilar un servidor con una serie de características, me lo van a cobrar mensualmente y yo dentro de ese servidor hago todo lo que yo necesite, pero a mi necesidad específica y bajo mis reglas. Es decir, yo tengo que instalar sistema operativo, instalar licencias, administrar usuarios, administrar ese recurso, etcétera, etcétera. ¿Qué significa entonces? Que solo se nos está alquilando, solo estamos pagando por infraestructura. Por eso se llama infraestructura como servicio, porque el servicio de la nube es solo la infraestructura que se nos está alquilando para yo, dentro de ella, tener absoluta responsabilidad de todo lo que se va a instalar, administrar y configurar allá adentro. Entonces, en ese caso, solo estoy alquilando hardware. Por eso es que dice infraestructura, porque solo estoy alquilando infraestructura. Entonces, infraestructura como servicio, o IaaS.
En sus siglas en inglés sería Infrastructure as a Service. ¿Sí? Cuando hablamos de plataforma como servicio o Platform as a Service, en el entorno de plataforma como servicio, el proveedor de nube mantiene la estructura física, la seguridad física y la conexión a Internet. Es decir, está el hardware allí, toda la seguridad de acceso a la parte física de hardware es parte de la responsabilidad del proveedor y la conexión que me permite llegar al equipo. ¿Sí? Pero adicionalmente, y aquí es donde está la diferencia de lo de plataforma con respecto a infraestructura, es que se mantienen, el proveedor también mantiene el sistema operativo. El sistema operativo, el middleware, las herramientas de desarrollo y los servicios de inteligencia empresarial que componen la solución en la nube. Voy a dar un ejemplo. No es lo mismo infraestructura como servicio cuando yo estoy alquilando solo el rack del servidor con lo que tiene adentro el servidor, solamente eso, y yo me tengo que encargar de todo lo demás. Encargar de todo lo demás significa, como les describí, instalación de sistema operativo, creación de usuarios, compra de licencias, instalación de estas licencias, configuración, etcétera. En este caso, cuando es plataforma como servicio, el, el proveedor obtiene una responsabilidad adicional. La responsabilidad adicional es lo que está dentro de ese servidor como software. ¿Sí? Fíjense la diferencia, como software. Entonces significa que eso incluye los sistemas operativos, es decir, yo le voy a decir, necesito una máquina con estas características de hardware y este sistema operativo. ¿Sí? Y esta herramienta de middleware o este software dentro. Entonces eso significa que, por ejemplo, yo puedo alquilar un servidor de SAP. Entonces, él se va a encargar de configurar el servidor con el hardware que yo requiera, más adicionalmente va a instalar el sistema operativo, va a crear usuarios, va a instalar el SAT y va a configurarlo. Por dar un ejemplo. Dar un ejemplo. Entonces, en este caso, la plataforma como servicio me dice que su responsabilidad llega a nivel de sistema operativo. Es decir, él me tiene que alquilar una máquina que esté en hardware y que esté con software para su uso. Es decir, que yo me pueda conectar y pueda hacer operaciones dentro de ella. ¿Sí? Entonces, la actualización de ese software o sistema operativo ya no es mi responsabilidad, es responsabilidad del proveedor. Entonces, significa que él me está dando plataforma, es decir, hardware y algo de software para poner enable este hardware. Eso se llama plataforma como servicio, platform as a service. Y finalmente, y el nivel más elevado de este modelo es el software como servicio o software as a service. En este modelo de software as a service, básicamente la que hace el alquiler o usar una aplicación totalmente desarrollada. ¿Qué significa eso? Esto puede ser, por ejemplo, un software de correo electrónico, software financiero, mensajería, etcétera. ¿Qué significa? Que yo estoy pagando por el uso de un software particularizado. Ejemplo, supongamos que yo estoy pagando por el uso del software de inventario. ¿Sí? Vamos a suponer que existe un software de inventario X que yo requiero utilizar. Y dentro de los servicios de la nube que presta este proveedor, está instancias de ese tipo de servidores específicos para ese servicio de software de inventario. Entonces significa que en ese caso yo estoy alquilando el hardware, el equipo físico, ¿sí? Estoy alquilando la plataforma, es decir, todo sistema operativo, usuarios, etcétera, para poner enable el servidor. Y aparte, estoy también requiriendo que se instale un servidor por parte de mi proveedor de nube, que se instale un software que me dé un servicio específico ya instalado, configurado y listo para usar. Y en ese caso, estoy usando software como servicio, ¿sí? O software as a service. Ejemplo de eso, que la mayoría se debe haber dado cuenta de esto. Actualmente, la mayoría de las instalaciones de Microsoft Office se hacen como software como servicio. ¿Por qué? Porque en realidad se puede usar, por ejemplo, el Office a través de la web. Yo puedo entrar en Office, comprar una licencia y usarlo directamente por la web. ¿Qué significa eso? Que en el fondo estamos accediendo a un servicio que está en la nube de Azure
donde hay un servidor con un sistema operativo que tiene instalado una licencia de Microsoft Office y que da servicio a través de la web. Esto es la descripción de un software as a service. Un software ya instalado, listo para usar, que yo puedo accesar vía Internet. Entonces, eso es software as a service. Es un ejemplo muy clásico porque todos conocemos este software que es muy popular. Ese sería un software as a service. Software como servicio. Bien. De todas maneras, esto se explica en los modelos de la nube, de los servicios, los tipos de servicios, perdón, porque se requiere tener claridad de cómo funcionan estos servicios tras bambalinas, es decir, qué es lo que soportan estos servicios. Entonces, es bueno en la siguiente tablita que vamos a ver, que nos da una comparativa de lo que sería on-premise, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y finalmente software como servicio. Ahí pueden ver, la parte verde significa lo que el cliente tiene, eh, lo que el cliente es su responsabilidad al 100%. Y la parte naranja es lo que el proveedor del servicio, en este caso el proveedor de nube, tiene como su responsabilidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando yo tengo un on-premise, como vemos acá, on-prem, todo lo que es aplicación, data, middleware, sistema operativo, etcétera, es responsabilidad mía. Todo. Es decir, tengo una solución de punta a punta, yo soy el dueño de todo. ¿Sí? Cuando voy a infraestructura como servicio, ¿sí? La responsabilidad de mi proveedor es todo lo que es networking del equipo, storage, el servidor y virtualización. Pero todo lo que es sistema operativo, el middleware, la data y las aplicaciones son responsabilidad mía. Ahí estoy hablando de una infraestructura como servicio. En el tercer caso, plataforma como servicio, ya crece la responsabilidad de mi proveedor y se agrega, como se puede ver aquí, sistema operativo, middleware y runtime, quedándome nada más del lado mío colocar la data y colocar el aplicativo que va a funcionar allí. Esto, por ejemplo, plataforma como servicio podría ser, por ejemplo, que yo pidiera un recurso en la nube que sea un servidor con un cierto sistema operativo y yo luego ahí quiero instalar un software mío. Entonces, tanto el software mío como la data que uso mi software, la tengo que hacer yo. Entonces, yo ahí estoy alquilando, es una plataforma como servicio, un recurso de plataforma como servicio. Y finalmente, la cuarta fila, el software como servicio, fíjense que ya todos los cuadritos se volvieron anaranjados. ¿Por qué? Porque aquí la responsabilidad es casi el 100% del proveedor. En eso quiere decir que se agregó la data y los aplicativos como su responsabilidad como proveedor. Entonces, en este caso, fíjense que yo les decía en el Microsoft Office, yo no tengo que instalar, si lo uso por la web, yo no tengo que instalar ningún software en mi máquina ni nada. Simplemente lo uso directamente. Entonces, esto es un software as a service. ¿Sí? Es el ejemplo más clásico que hay. Entonces, fíjense que en función de ese cambio de colores que hay, dependiendo de cada tipo de recurso, va también la responsabilidad. Entonces, cuando queremos 100% responsabilidad, debemos ir a un on-premise. Cuando no queremos tener prácticamente nada de la responsabilidad, vamos a un software como servicio. Y las dos partes intermedias que son infraestructura como servicio y plataforma como servicio. En mi experiencia, la mayoría de las empresas grandes siempre tienen el on-premise y plataforma como servicio. Pocas veces, algunas veces se usa infraestructura como servicio y la mayoría de las veces software como servicio, a menos que sean servicios muy transversales, así como les dije, un software de oficina como Office, tendrías un software como servicio, pero normalmente no llega hasta allá, sí, no es muy común, a menos que sean cosas muy generales. Como la mayoría de las empresas tienen su propio software hecho en casa, sí casi siempre termina siendo una plataforma como servicio, en este caso. Bien, con esto terminamos este temario y ahora sí vamos a entrar en, mm, en materia específicamente de Azure. ¿Sí? En este caso de Azure vamos a dar una pincelada para ver cómo son los componentes principales de Azure como proveedor.
Aquí tenemos una introducción a las suscripciones, los grupos de administración y los recursos de Azure. También vamos a hablar de zonas de disponibilidad, pares de regiones y regiones de Azure y finalmente el Azure Resource Manager. Aquí vamos a empezar por lo más básico. Lo más básico son los recursos. Ya hablamos de recursos, de tipos de recursos, etc. En el caso de Azure, el recurso, la definición dice que son instancias de servicio. Instancias de servicio significa que pueden crear máquinas virtuales, almacenamiento, base de datos SQL, etc. Noten el gráfico que está a la derecha, que nos va a acompañar en esta lámina. Todo este nivel que dice recursos, aquí a la derecha, son los recursos atómicos. ¿Qué significan atómicos? Que si, por ejemplo, yo necesito una base de datos, tengo un servidor de base de datos SQL. Si yo necesito una máquina virtual, tengo una máquina virtual creada. Si necesito almacenamiento, tengo un storage en disco, por ejemplo. Entonces, todo esto se llaman recursos en la arquitectura de Azure. Todos los recursos atómicos, ¿sí? Esos son recursos. Ahora, cuando yo los agrupo por algún tipo de relación, ¿sí? Lo llamo ya grupos de recursos. Fíjense aquí arriba, como ya esto cambió el icono. Ahora esta parte es grupo de recursos, pero noten que en el fondo es una jerarquía. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un recurso, un grupo de recursos llamado base de datos, todas mis bases de datos van a estar allí, ¿sí? Pero si yo tengo un grupo de recursos, por ejemplo, que se llame usuarios, todos mis usuarios van a estar allí. Entonces significa que los recursos atómicos los puedo organizar. Noten lo que dice la definición. Los recursos se combinan en grupos de recursos, que son como contenedores lógicos. Noten que contenedor lógico significa que le estoy dando una lógica para organizar, para estructurar mis recursos, tratar como de clasificarlos, ¿sí? Entonces, ese contenedor lógico en el que se implementa y administra recursos de software como aplicaciones web, base de datos, cuentas de almacenamiento. ¿Qué significa esto? Que entonces yo puedo estructurar todos esos recursos que eran atómicos como una jerarquía. Y esa jerarquía va a depender de la relación de esos recursos. Si yo tengo aquí varios recursos de storage, todos esos recursos van a entrar en un grupo de recursos que se llama storage, ¿sí? O todos mis bases de datos, todos los recursos de base de datos. Como ven aquí, la idea es al final tener un árbol, ¿sí? Y ese árbol me permite con más seguridad saber qué recursos pertenecen a qué grupos, ¿sí? Para yo poder organizar. Recuerden que tal vez aquí el gráfico se ve muy sencillo porque hay pocos recursos, pero imagínense, no sé, una empresa grande que pueda tener 5.000 recursos disponibles para uso. Entonces, si yo no creo una estructura por el cual yo pueda administrarlo, en el cual yo pueda organizarlo, esto es una pesadilla desde el punto de vista de administración. Si yo tengo 5.000 recursos totalmente dispares, todos desorganizados, entonces es un problema administrativo. En este caso, a través de la jerarquía, como vamos subiendo la jerarquía, nos vamos a dar cuenta que cada vez la organización se achica más, permitiendo facilidad de operaciones en lote o por grupos completos, ¿sí? Vamos a verlo más adelante. El caso de las suscripciones también es otra agrupación que es padre de la agrupación de grupos de recursos. Vamos a leer. Una suscripción agrupa cuentas de usuario y los recursos que han creado esas cuentas de usuario. Para cada suscripción hay límites o cuotas en la cantidad de recursos que se puedan crear y usar. Las organizaciones pueden usar las suscripciones para administrar costos, los recursos creados por los usuarios, equipos o proyectos. Fíjense esto. Normalmente, la suscripción es simplemente una manera de agrupar, ¿sí?, cuentas. Desde el punto de vista de costos, la suscripción es simplemente una forma de organizar el costo de todos los recursos que tengo disponibles en la nube para esa suscripción. Es como tener una cuenta, ¿sí? Una cuenta que me permite el acceso. Eso se llama suscripción. Y esa suscripción me permite también limitar esos accesos. Es decir, tengo cuotas. Y entonces yo puedo decir, para esta suscripción están solo estos usuarios con estos permisos sobre solo estos recursos.
Y fíjense que, por ejemplo, si yo tomo esta suscripción que está acá arriba, esta, veo que solamente tiene recursos de base de datos y estos adicionales, ¿sí? Pero no tiene este recurso, porque este recurso pertenece a otra suscripción. ¿Qué significa eso? Que todos los costos generados por SQL y todos estos que están a la izquierda van a terminar agregados a esta cuenta de esta suscripción y no a esta que está en el lado derecho. ¿Por qué? Porque esta es la que agrupa a estos dos grupos de recursos. Muy diferente de esta segunda, donde este único recurso que está acá pertenece a este único grupo de recursos y solo a esta suscripción. ¿Qué significa esto? Que esto me permite, por ejemplo, limitar la cantidad de recursos que se pueden usar debajo de la suscripción. Es decir, yo no puedo, la mayoría de las veces, pues, yo no puedo dejar libre la creación de recursos dentro de la nube, porque esto acarrearía unos costos y una desorganización grande. Para hacer esto, yo puedo entonces fijar límite a nivel de la suscripción y luego de allí para abajo en esta jerarquía se aplica todas esas políticas que yo aplique a nivel de la suscripción. Esto me permite administrar los costos y saber qué recursos se han creado para cada suscripción en qué grupo de recursos. En pocas palabras, esto no es más que una estructura jerárquica para ordenar todos los recursos que tengo en la red. ¿Sí? Esa es la idea en realidad. Ok. Ah, bueno, aquí también me faltó decirles algo. Normalmente estas suscripciones vienen asociadas a las cuentas monetarias en las cuales se cargan los gastos de la nube. Entonces, para una suscripción, digamos, hay un cierto presupuesto y ese presupuesto entonces se carga dentro de la suscripción. La suscripción me permite también especificar cada costo. Normalmente, qué es lo que hacen las empresas? Que crean suscripciones basadas en proyectos, ¿sí? Si yo tengo un proyecto, vamos a suponer software de inventario, le creo una suscripción y todos los recursos que de allí se deriven, ya sea grupos de recursos o recursos finales o atómicos, son parte de esas cuentas de servicio. Y esa suscripción me permite entonces que todos los gastos generados por ese proyecto estén cargados a esa suscripción. Entonces ya yo puedo saber este proyecto cuánto monetariamente me representa del presupuesto de la empresa. Esa es otra forma de usar la suscripción. Bien, eh, finalmente, como uno y solo un elemento que está arriba como padre de toda esta jerarquía, de todo este árbol, la raíz de todo este árbol, están los grupos de administración. Que los grupos de administración permiten administrar acceso, las directivas y el cumplimiento de varias suscripciones. Todas las suscripciones deben pertenecer a un grupo de administración y hereda automáticamente las condiciones que se expliquen al grupo de administración. Como el nombre lo dice, perdón, me permite administrar. ¿Qué voy a administrar? Voy a administrar la suscripción. Entonces, yo puedo administrar cuántas suscripciones tiene un grupo de administración y puedo saber cuáles son estas suscripciones, cuánto se está gastando, qué usuarios pertenecen a esas suscripciones. ¿Sí? Y normalmente llega a ser como una especie de root o usuario administrador de todas las suscripciones que están por debajo de él. Digamos que este es como el usuario root de la nube para estas suscripciones. Entonces, las suscripciones que pertenecen al grupo de administración están sujetas a todas las políticas, regulaciones y permisología que yo coloqué aquí arriba. Permisología de uso, de usuarios, de tipos de recursos, límites, etc. Esto también se usa para poder ordenar todo lo que es la administración, es decir, saber hasta qué punto puedo yo en una suscripción qué operaciones hacer o qué recursos crear o cuántos usuarios pueden estar allí, cuáles son los perfiles y roles definidos allí, etc. Esto lo puedo hacer en un grupo de administración. Entonces, esa es la idea. Normalmente no se ve que haya muchos grupos de administración en una empresa, normalmente tiende a ser uno o dos, dependiendo de las áreas. También a veces sucede que los grupos de administración los casan o los parean con departamentos dentro de la empresa. Entonces tengo, por ejemplo, un grupo de administración de inventario, tengo un grupo de administración de finanzas, tengo un grupo de administración de contabilidad. Entonces ya sé que las suscripciones son los proyectos asociados a esos departamentos dentro de la empresa. Entonces,
Normalmente esa es la estructura que se lleva. La idea de Microsoft en realidad con esta jerarquía es tratar de llevar a la nube lo que sería el organigrama de una empresa. ¿Sí? Entonces, es como que tratar, como que tú dijeras, bueno, ¿cómo me organizo dentro de la nube? Bueno, veo mi organigrama de la empresa y trato de llevarlo a la nube. Como este modelo se ajusta a lo que sería un organigrama de una empresa, entonces es mucho más sencillo esa transición hacia la nube porque yo puedo organizar los grupos de administración, suscripciones, etcétera, basado en el mismo tipo de organigrama que tengo en mi empresa. Entonces, eso es más o menos la idea que hay detrás de esto, hacerlo más natural. Normalmente este tipo de jerarquías también se ven en otros proveedores. ¿Sí? Digamos que depende de la filosofía de cada proveedor, pero la mayoría manejan jerarquías. ¿Sí? Entonces es bastante transversal este concepto. Bien, entonces, ya estamos llegando al final. Entonces, había algo que quería explicarles. Lo que quería explicarles empieza con el concepto de la región. ¿Recuerdan cuando les hablé de disponibilidad, alta disponibilidad, ¿verdad? Les dije que normalmente lo que hacen los proveedores de nube es que tienen una serie de data centers instalados en varios continentes, en varios países, para tratar de tener una alta disponibilidad en un cierto nivel de porcentaje. Esto se puede crear a través de esto, que en el caso de esta estructura que vamos a ver, que en el caso de Azure se llama región. ¿Sí? La región es esa área geográfica del planeta que contiene al menos un centro de datos, ¿sí? Aunque podrían ser varios centros de datos dentro de una misma región y que se conecta mediante una red de baja latencia. ¿Qué significa esto? Fíjense que les traje un gráfico de un mapa mundi donde se puede ver los puntos azules, ¿sí? Rellenos, ¿no? Obviamente, son los que llamamos región, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo aquí tengo una región del centro de los Estados Unidos. Dentro de esa región, esa área geográfica, yo puedo tener varios centros de datos. Azure tiene varios centros de datos. Entonces, estos están interconectados y de ahí a una red internacional. ¿Qué significa esto? Que si alguno de ellos se cae, los otros de esa misma región toman esas cargas y el servicio se mantiene disponible o hay alta disponibilidad. Entonces, esto es lo que se refiere a las regiones. Las regiones es esa área geográfica que contiene al menos un centro de datos. Fíjense que, por ejemplo, aquí hay uno en el sur de Brasil, ¿sí? Están los típicos de Virginia y otros más. Canadá, fíjense que en Europa hay bastantes centros de datos, hay bastantes regiones, perdón. Tenemos en Sudáfrica, tenemos en Australia, tenemos en todo lo que es China, Japón, Corea, etcétera, todo esto está por acá, y en India. Y aquí en Emiratos Árabes, India, etcétera. Todas estas son las zonas actuales, pero hay otras zonas futuras porque todo el tiempo los proveedores están creando nuevas regiones y regiones. A la mayor cantidad de regiones que haya, más disponibilidad va a haber de los servicios, porque están en lo que llamábamos hace unas láminas atrás, el diseño descentralizado de la nube. Justamente es esto, cuando tú separas en muchas regiones mis cargas de trabajo y eso me permite tener esa descentralización de los servicios. Y por supuesto una alta disponibilidad. Entonces la clave para esto son las regiones, que es como la base. Es decir, yo tengo una región y adentro coloco data center. Cuando hablamos de zonas de disponibilidad, no estamos diciendo que tenemos una región, por ejemplo acá, pongamos que es el este de Virginia, ¿sí? En Estados Unidos. Tengo toda esa región y las zonas de disponibilidad son los centros de datos que hay. Centros de datos que están separados físicamente. Es decir, no están todos en el mismo lugar ni en el mismo edificio. Están separados físicamente dentro de esa misma región. Entonces, por ejemplo, si en el sur de Brasil tengo una región, yo puedo tener, por ejemplo, 3 data centers allí. Uno separado del otro, físicamente, alejado, ¿sí? Y dentro de cada una de esas zonas de disponibilidad, tengo varios centros de datos con alimentación, refrigeración y red independiente. Como se ve aquí, por ejemplo,
En esta región de Azure que está acá, está una zona de disponibilidad 1, está una zona de disponibilidad 2 y una zona de disponibilidad 3. Separadas físicamente, pero dentro de ellas están los centros de datos. Entonces, fíjense que ahora de una región bajamos a zonas de disponibilidad. Y dentro de las zonas de disponibilidad están los centros de datos. Todo separado e interconectado. Entonces, esto también me permite, si hay un problema de electricidad o de temperatura o conectividad o lo que haya sido, tal vez podría afectar uno de estos centros de datos, pero no todos los que están adentro. Pero si se cae una zona de disponibilidad por alguna razón, todavía hay otras más dentro de esa misma región de Azure. Esto es lo que permite que si hay algún incidente, igual se siga operando sin problema. ¿Por qué? Porque hay redundancia de los centros de datos y de las zonas de disponibilidad también. ¿Sí? Y finalmente, si vamos a pares de regiones, ¿sí? Cada región de Azure se empareja siempre con otra región de la misma zona geográfica. Es decir, esto es lo siguiente. En la lámina anterior veíamos que aquí esto era una región, ¿sí? Y yo dentro de mi región tenía las zonas de disponibilidad y los data centers. Más de uno por cada zona. Pero si yo tengo un par de zonas, se llaman par de regiones, ¿sí? Par de regiones. Estas están interconectadas, las dos regiones, y geográficamente están separadas, pero en una región geográfica particular. Entonces, cuando son dos, se le llama par de regiones, ¿sí? Esto es para replicación de recursos, como dice ahí. El almacenamiento, por ejemplo, de una máquina virtual está en una zona geográfica, ayuda a reducir la probabilidad de que se produzcan interrupciones provocadas por eventos de desastres naturales. Ejemplo de esto es que, por ejemplo, si ocurre un desastre natural de una magnitud, por ejemplo, un terremoto, puede ser que caiga uno de los dos pares de una región. Entonces, ok, se cayó esa región, pero todavía tengo la otra. Está en la misma zona, que pudo haber sufrido, pero no suficiente como para se cayera. Entonces se tienen por pares las regiones. Digamos que son como lo que antes llamábamos centros espejos, pues. Es decir, son dos regiones que son idénticas en recursos e idénticas en centros de datos. Si alguna cae, la otra perfectamente toma la carga. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, aplica para cortes eléctricos, interrupciones de la red física, no sé, que se haya caído un cableado o algo por el estilo. eh, Automáticamente la otra región toma. Por eso es que se organizan en pares, pares de región, ¿sí? Todo esto es para alta disponibilidad, ¿sí? Y finalmente, antes de que hablemos de la certificación específica del Z900, vamos a hablar del Azure Resource Manager, ¿sí? El Azure Resource Management es un servicio de implementación y administración para Azure. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que hace unas láminas atrás hablábamos que hay varias maneras de poder administrar el servidor, administrar mis recursos de la nube dentro de Azure. ¿Qué software se provee para esto? Ese software se llama Azure Resource Manager. El manager me permite, como se ve aquí en este gráfico, a través de las cuatro formas que ya habíamos identificado de acceso, que es Azure Portal Web, Azure PowerShell, el CLI de Azure o la línea de comando y los clientes de red que van vía API. Todo eso converge en un software que es el Azure Resource Manager. ¿Qué es el Azure Resource Manager? No es más que una capa de administración, una capa de software, ¿sí? Que recibe todas esas peticiones, ya sea por estas cuatro formas que le comenté, ¿sí? Y esas peticiones son operaciones de administración hacia esos recursos que tengo en la nube disponibilizados. Esos pueden ser creación, actualización, eliminación, ¿sí? Y obviamente, ese software apoyado en un proceso de autenticación, es decir, de que cierto usuario pueda hacer ciertas operaciones sobre ciertos recursos, ¿sí? Esas operaciones se llevan a cabo siempre a través del Azure Resource Manager. Este software, que es parte de esta arquitectura de Azure, me permite, entonces, los recursos que tengo aquí abajo, por ejemplo, almacenamiento, servidores web, máquinas virtuales, etcétera,
administrarlas a través del Azure Manager, que es el que interpreta estos requests de operaciones a través de estas cuatro formas, se apoya en la autenticación para ver si la operación es válida y efectivamente la ejecuta contra los recursos que tenga. Entonces, el Azure Resource Manager es la pieza clave del software dentro de la arquitectura de Azure que me permite poder llevar a cabo o ejecutar esas operaciones que requiero de administración. ¿Sí? Ya sea si lo hago por el portal web, si lo hago a través de un script de PowerShell, si lo hago a través de línea de comando o finalmente uso una API, una API para hacerlo. Pero siempre tomando en cuenta la parte de la seguridad de que las operaciones sean validadas contra el perfil del usuario. Esos son el uso del Azure Resource Manager. Digamos que no es una pieza palpable dentro de por ejemplo, del Azure Portal, pero sí siempre se está usando tras bambalinas como un software que me permite hacer todas las operaciones de administración. ¿Sí? Ahí se centralizan todas esas operaciones, se procesan las operaciones. Ya, bien. Entonces, ya vamos a entrar al último punto. El último punto es... ya, falta un momentito. Para aclarar más el punto del Resource Management. A través del Resource Management se puede administrar la infraestructura mediante las plantillas declarativas en lugar de script. Eso es lo que les comentaba de aquellas plantillas que ya tienen cómo deben aprovisionarse un recurso. Simplemente lo que hacemos es llamar a través de un JSON la parametrización y él lo ejecuta. Puedo implementar, administrar y supervisar recursos de la solución en grupo en lugar de controlarlos individualmente. Recuerden que existen grupos de administración. Yo podría decir, este grupo de administración aplícale esta política completa. O este grupo de recursos aplícale esta política completa. Lo puedo hacer a través del Resource Manager. Puedo definir las dependencias en recursos de modo que se implementen en un orden correcto. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito crear una instancia de base de datos, él automáticamente primero va a crear un servidor, lo va a configurar y luego va a instalar la base de datos y finalmente crear la instancia. Hay cierto orden para esa administración y eso lo hace el Resource Manager. También hay un control de acceso a los servicios, puesto que el Airbag se integra de forma nativa en la plataforma de administración. El Airbag es el Role-Based Access Control. ¿Qué significa eso? Resource-Based Access Control significa que el acceso a un recurso está controlado basado en roles. Es decir, cada usuario tiene un rol y ese rol le va a permitir hacer ciertas operaciones para ciertos recursos. Entonces, obviamente, el Azure Resource Management toma en cuenta el airbag del usuario para poder saber si esa operación es válida. Y finalmente, también permite aplicar etiquetas a los recursos. Esto es una forma de organización lógica de los recursos. Voy a explicar esto. ¿Qué significa? Todos los recursos de la red, y esto es bien transversal a muchos proveedores, pueden usar, porque no es obligatorio, pueden usar etiquetas. ¿Qué significan etiquetas? Las etiquetas no es más que un valor que yo le voy a agregar al aprovisionamiento de un recurso para poder identificarlo. No, es importante saber que no es el nombre del recurso. ¿Sí? Una cosa es que sea el nombre del recurso y otra cosa es que tenga una etiqueta. La etiqueta es simplemente una clasificación. Voy a dar un ejemplo rápido. Supongamos que yo tengo un proyecto que requiere una suscripción, requiere un clúster de Kubernetes y requiere una base de datos. Son tres recursos diferentes de la nube que voy a usar, pero todos pertenecen al mismo proyecto. Yo puedo crear una etiqueta, supongamos que ese proyecto se llame Inventario 1. Entonces, crear los tres recursos, marcándolos, tienen sus propios nombres separados y marcándolos con la misma etiqueta. Etiqueta que diga Inventario 1, Inventario 1, Inventario 1. ¿Qué significa eso? Que en el momento que yo vaya a auditar, en el momento que yo quiera administrar o en los momentos en que yo quiera hacer debugging de ese aplicativo de inventario 1, yo rápidamente puedo hacer una búsqueda y decir, tráeme todos los recursos que tengan esta etiqueta que diga inventario 1. Y él me va a sacar una lista donde se cumple que esas etiquetas digan inventario 1. Y me va a traer todos esos recursos. Entonces, esto de alguna manera es una especie de organización de marcaje de los recursos con etiquetas para luego poder administrarlos con más facilidad.
permite hacer procesos de autoría más rápido, me permite hacer el debugging más rápido, me permite ubicar todos los recursos relacionados entre sí de una forma más eficiente. Esa es la idea de las etiquetas. Esto, todos los proveedores que yo he conocido lo tienen el manejo de etiquetas. Y de hecho, lo recomiendan. Recomiendan que uno etiquete los recursos para poder luego facilitar su administración. Recuerden, como les dije anteriormente en otras láminas, uno podría pensar que es tonto poner una etiqueta para 3 recursos nada más, pero imagínense que tuvieran 3000 recursos del mismo tipo, con 3000 diferentes nombres, va a ser un poco difícil identificar de qué se trata cada uno. Entonces, lo mejor es usar etiquetas. Ya, ahora sí llegamos al último punto. El último punto es la certificación de la Z900. Vamos a dar una pincelada rápida de qué es lo que es la certificación. El examen de la Z900, de hecho, copié esta parte específicamente del paper de Microsoft, por eso lo van a ver en inglés. La certificación se llama Microsoft Azure Fundamentals, ¿no? El código es AZ900. La idea del Fundamental es un examen que pueda probar el, la, la, a la persona que quiera hacer uso de recursos de Azure que al menos esté clara con respecto a los conocimientos de lo que es la nube y de lo que provee Azure como proveedor de nube. ¿Sí? Eso en realidad es el resumen de lo que es la certificación. Es una certificación entry level porque hay muchas otras certificaciones especializadas en cosas como arquitectura, como DevOps, inteligencia artificial, Big Data y otras cosas que son particularizadas dentro de la plataforma de Azure. Sin embargo, si hay algo que es común a todas estas certificaciones es que muchas requieren tener aprobada la Z900, es decir, haber pasado este examen. En este examen, como les dije, se trata de los conceptos básicos de Azure. Entonces, en los conceptos básicos, por ejemplo, uno de los puntos es describir los conceptos de la nube. Esto es del 25 al 30% del contenido de preguntas del examen. ¿Qué es lo que se busca allí? Bueno, que la persona pueda describir lo que es la computación en la nube, los beneficios de usar servicios en la nube y describir los tipos de servicios que se pueden conseguir en la nube. Como les dije, todo esto aterrizado a Azure. Eso es del 25 al 30% del examen. Luego, también otro objetivo del examen es describir lo que es la arquitectura y los servicios de Azure. Fíjense que este primer punto que les dije de conceptos de la nube es lo básico, conceptos de la nube básico. Luego se aterrizan a Azure. Entonces allí hay que describir los componentes de la arquitectura core de Azure, es decir, los componentes que forman ese esqueleto de cómo los servicios están organizados. ¿Sí? Ahí se vamos a describir también, hay que conocer el Azure, lo que son los servicios de networking y computación o cómputo de Azure, los servicios de storage y también lo que es IAM o Identity Asset y Security de usuarios de Azure. Esos 4 puntos representan del 35 al 40% del examen. Noten que entre conceptos de la nube básicos y servicios y arquitecturas de Azure ya va más del 50% del examen. Quiere decir que lo más básico es casi el 70% del examen. Entonces, es importante notar esto para que vean el nivel de la exigencia que tiene el examen y hacia dónde está orientado esta certificación. ¿Sí? Luego, en el último punto que se evalúa es el manejo, lo que es la administración y la gobernanza de Azure. Allí se tiene que estar claro en lo que son los costos de administración que hay en Azure, las diferentes herramientas para lo que es el compliance y la gobernanza, las herramientas también que hay para el manejo y aprovisionamiento de recursos de Azure y las herramientas de monitoreo. ¿Qué significa esto? Que en esta parte, principalmente, si este objetivo de management y gobernanza se orienta a estar claro en conceptos de cómo son manejados los costos, es decir, cómo se calculan los costos, cómo se cobran los servicios,
También cómo se pueden aplicar políticas de compliance, políticas de gobernanza y también toda una serie de tools que se tienen de monitoreo dentro de Azure. Esto es porque las personas pueden hacer uso de recursos, pero siempre van a requerir poder monitorear los recursos, aplicar estas políticas de seguridad, compliance y gobernanza en todos los recursos que tengan disponibles. Entonces, por eso es parte de esta certificación básica. Noten que en este caso del 30 al 35% son este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, tengo del 25 al 30% de conceptos de nube, del 35 al 40% de específicos de la arquitectura y los servicios, y finalmente un 30 al 35% de lo que es gobernanza y administración. Realmente, la certificación tiene un nivel no menor de conocimiento, pero son conocimientos que son, digamos, base para la plataforma. Entonces, por eso es que esta es una de las entry level de Azure. La gran pregunta que se hace todo el mundo, ok, tengo cuáles son los objetivos, pero ¿cómo es el examen? Bueno, el examen tiene una estructura como sigue a continuación. Primero vamos a tener 60 minutos para contestar entre 40 y 60 preguntas. Es interesante saber que la cantidad de preguntas puede variar. Puedo tener 40, 50, 55, 60, 40 preguntas. Entonces, por eso es justamente que varían los porcentajes también, porque los porcentajes son elásticos y las preguntas también. Estas preguntas van a ser ya sea de selección múltiple o selección simple. La típica duda que surge en el punto de la selección múltiple y de selección simple es que si marco una mala, me elimina una que está buena. No, no funciona así. Simplemente puedes marcar, si salió esa mala, se elimina solo esa pregunta, pero no una que esté buena. Entonces, lo que sí es que si es selección múltiple, tienen que marcar justo las que son necesarias. Normalmente salen cuatro, sí, cuatro o cinco opciones. Entonces, ahí la recomendación es ir con lentitud y leer bien, ¿no? Pero la idea también es que estén seguros de que si van a hacer una selección múltiple sea la correcta, ¿sí? Digamos que las de selección múltiple no son la mayoría son selección simple, pero hay que estar muy claro de cómo afrontarse a las preguntas de selección múltiple. El costo que tiene este examen son $99. Sin embargo, dentro del curso que dictamos de la certificación de CT900, los asesoramos con respecto a cómo bajar un poco este monto del, del voucher, ¿sí? Y cómo, incluso cómo obtener uno que sea gratis. Entonces, eh, el costo normal son $99. El examen está en inglés y está en español, ¿sí? Yo en particular les recomiendo tomar el de inglés. ¿Por qué? Porque bueno, aparte de que el inglés es una lengua bastante natural en nuestra área de trabajo, muchos de los conceptos que se estudian es mucho más fácil verlos y leerlos en inglés que en español, porque a veces las traducciones son un poco mezquinas. Entonces, yo recomendaría hacer el examen en inglés si es posible, ¿no? Y algo interesante que también siempre preguntan sobre este examen es si expira o no una vez presentado. Bueno, a ciencia cierta no expira. Es decir, una vez que ustedes presenten el Z900, siempre va a estar activo como certificación en su perfil, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que no todas las certificaciones de Azure tienen esta característica. Como la certificación de Z900 está orientada hacia un conocimiento básico y fundamental de lo que es la computación en la nube con Azure, por eso mismo es que no expira. Sin embargo, en los tracks especializados de certificación, como los que lo nombré anteriormente, DevOps, etcétera, pueden expirar. Y el examen, el certificado puede expirar, la certificación, perdón, puede expirar en un año o en 2 años, dependiendo de cada caso. Entonces, la que es básica, la Z900, no expira, pero las otras pueden o no expirar. Y ese tiempo de expiración puede ser 1 o puede ser 2 años. Entonces, digamos que para comenzar dentro de lo que es la computación en la nube con Microsoft, a mí me parece que la certificación de Z900 es muy, muy importante.
porque te permite estar claro con respecto a los conceptos que vas a usar todo el tiempo, que van a ser base para todo lo que hagas. Y obviamente es como una especie de trampolín hacia hacia las otras certificaciones que son más especializadas. Entonces, el AZ900 es un examen que tiene bastante probabilidad de ser pasado y que con una buena preparación, como el curso que vamos a dictar, puede ser bien llevado el examen y obviamente dentro de ese curso también vemos algunas estrategias para poder tener un buen rendimiento del examen, ¿sí? Se hacen prácticas, etcétera. Y me parece que para alguien que quiera comenzar en la parte de la nube dentro de Azure, esto es ideal. Entonces, bueno, este es el último punto que tenemos para cerrar la presentación, el webinar. Bueno, creo que se nos extendió un poquito. Bueno, igualmente les doy gracias por la participación y bueno, espero que haya sido de su agrado y haya aclarado muchas de las dudas. De todas maneras, eh, bueno, se abre ya el proceso de las inscripciones para este curso que ya vamos a dictar pronto aquí en Cloudland. Entonces, espero que se pongan en contacto si están interesados en el curso. Sí. Ya, bueno, los dejo entonces. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo.